Con esta cuarta mesa redonda del Congreso de Educación Financiera EduFinet. Esta mesa va a tratar sobre la educación financiera y los medios de comunicación. Como moderador de esta mesa contamos con don Pedro Fernández, que es patrono de la Fundación Bancaria Unicaja. Don Pedro, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes y bienvenidos a esta mesa redonda. Buenas tardes y bienvenidos a esta mesa redonda en donde estamos convencidos que el conocimiento sirve para fortalecer nuestras conciencias. Así ha sido desde tiempos inmemorables. Para tener conocimiento sobre algo, tenemos que adquirir información para luego actuar en un sentido u otro. Hoy en día, la economía y las finanzas son más relevantes que nunca, por lo que es imprescindible que la ciudadanía y las instituciones ampliemos y cultivemos mucho más esta relación entre el individuo y su conciencia económica. Cualquiera de las tareas que obligan a cualquier ciudadano a ocuparse de sus economías son aspectos básicos de la educación financiera. La información y la educación financiera hacen al ciudadano más libre y le fortalecen para luchar contra la desigualdad, grave problema socioeconómico sobre el que el Fondo Monetario Internacional encendió el pasado viernes el semáforo naranja en su informe de 96 páginas sobre España, alertando de un deterioro de la precariedad y desigualdad en un futuro próximo en nuestro país. El hombre informado, que posee una básica formación financiera, está además preparado para combatir las diferencias existentes entre individuos y sus rentas y entre sectores y zonas geográficas. Hablando ahora en primera persona, 1000 veces que me propusieran moderar esta mesa redonda sobre el papel que juegan los medios de comunicación en una sociedad moderna, 1000 veces que me lo plantearan, daría las gracias, como sinceramente las expreso en estos momentos a los organizadores del Congreso, y 1000 veces recordaría y subrayaría el carácter pedagógico que, en mi opinión, tienen los medios de comunicación y que debe tener también presente el profesional de la información en su trabajo junto al fin último, que no es otro que el de informar. Esta labor no debe ser olvidada, no solo porque en tiempos de crisis conviene recordar lo básico para construir una respuesta sólida, sino porque de una vez para siempre hay que dejar atrás, como si de una foto de color sepia se tratara, la imagen del ciudadano con gesto de ignorante y dificultad de comprensión ante una información financiera, como si de la receta del médico se tratara. Así que, sobre este planteamiento, que no es otro que el cumplimiento de los medios de comunicación con su papel de informar y ayudar a mejorar día a día la educación financiera de la ciudadanía en la sociedad actual, los ponentes de esta mesa van a expresar sus opiniones desde distintos enfoques: el mundo de los economistas, gabinetes de comunicación de empresas, consumidores, el ejercicio práctico del periodismo y la enseñanza de esos profesionales. Todos ellos con un currículum extenso, rico y denso, que les invito a leer en la página web del Congreso y que yo voy a intentar resumir. Precisamente a este mundo de la enseñanza pertenece Carlos Elías, catedrático de periodismo de la Universidad Carlos III de Madrid. En La Laguna, Canarias, su tierra natal, se doctoró como premio extraordinario en Ciencias Sociales y en esa misma universidad se licenció en Periodismo y en Ciencias Químicas. María Azuaga es directora del área de redes sociales, comunicación digital de Unicaja Banco, en donde también ha estado al frente del Departamento de Comunicación e Imagen. Es periodista, licenciada por la Universidad de Málaga y cuenta con una larga experiencia en medios sociales y comunicación empresarial e imagen. María Eugenia Martínez Oña es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Málaga. Ha realizado estudios especializados en comunicación y en desarrollo directivo. Actualmente es la directora del Departamento de Comunicación e Imagen de Unicaja Banco. Rafael López del Pozo, licenciado y doctor en Economía por la Universidad de Granada, donde ha sido profesor de la Universidad Aplicada, experto en dirección financiera. Ha trabajado en el staff de la Dirección General de Funcas y en la actualidad es director de Eficiencia y Estudios de Unicaja y consejero delegado de Analistas Económicos de Andalucía. José Luis Gómez Boza es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, en donde ejerce la abogacía. Está especializado en Unión Bancaria Europea por la Cátedra de Jean Monnet de Málaga. Tiene una larga experiencia como mediador en el ámbito civil y en el mercantil y en la actualidad es el director gerente de NISA Salud Deportiva en un hospital de Sevilla. Iñaki Miguel, licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid,
y PDD por IES, es corresponsal en España de la publicación financiera y empresarial Merged Market desde hace 13 años. Tiempo ahora para conocer el mensaje de nuestros ponentes sobre los medios de comunicación y la educación financiera ante un nuevo orden económico y social. Reto que me invita a reflexionar y a concluir que ni las más concienzudas y competentes predicciones económicas se atreven a hacer un boceto de lo que va a ocurrir en un futuro próximo y más difícil aún es el vaticinio de ese diseño cuando un fenómeno tan inesperado como incierto en sus dimensiones y repercusiones, la pandemia del COVID-19, se ha instalado en nuestras vidas, dañando y cuestionando los pilares sobre los que se asienta nuestro mundo actual, nuestro modelo económico y político, importantes columnas desde el orden mundial que surgió, como todos sabemos, después de la Segunda Guerra Mundial. Será muy difícil mantener ideas como la austeridad fiscal. Los gobiernos, se dice, es la opinión generalizada, no pueden ser austeros, deben gastar, deben endeudarse, no tienen otras muchas posibilidades. La globalización, sin duda, ha quedado trastocada. Habrá más proteccionismo y regulación. El COVID-19 ha dejado en muy mal lugar a la cooperación internacional y, entre otras, para terminar, la incógnita del liderazgo de Estados Unidos, aún por despejar. La sostenibilidad, la inclusión y la cohesión social parece que sí han venido para quedarse. Con esta incertidumbre en aumento, es difícil predecir cuál va a ser el papel que van a desempeñar los medios de comunicación en ese nuevo orden. Aunque lo que sí tenemos es la convicción de que esos medios, cualquiera que sea su característica tecnológica, no deben olvidar su función didáctica para mejorar en ese futuro próximo la educación financiera que posiblemente sea o será más necesaria que nunca. Dicho esto, pasamos al coloquio que vamos a ir poniendo nuestra atención. Vamos a pasar a la... teníamos previsto las ponencias, el desarrollo de las ponencias, y que comenzamos con Carlos Elías, resumiendo otra vez su currículum. A la breve reseña biográfica del profesor Elías que hicimos hace unos momentos, añadimos, antes de que comience su ponencia, su condición de catedrático europeo de la Universidad Jean Monnet, desinformación y fake news, así como su experiencia en el ejercicio de la profesión en la agencia EFI y en el diario El Mundo. El profesor viene a este congreso acompañado de sus alumnos para escuchar esta mesa redonda durante su tiempo lectivo, algo que me parece insólito, por lo menos en este congreso de Dufinet. Insólito y muy interesante. Bienvenido, profesor y alumnos. Buenas tardes. Muy buenas tardes y, en primer lugar, quería agradecer al Congreso que me hubiesen invitado y también la posibilidad de que puedan estar mis alumnos justamente en el horario de clase, porque coincidía el horario de clase, ¿no? Yo, en primer lugar, me parece muy interesante la propuesta de hablar de educación financiera y del papel que tenemos los medios o que pueden tener los medios en la educación financiera. Y en ese sentido, yo como profesor de periodismo quiero destacar la titulación de periodismo, la formación que tienen los periodistas para abordar este tema. Creo que periodismo es una titulación que se ha convertido en la nueva filosofía y letras, en el sentido en que realmente damos un poco de todo, damos un poco de literatura, un poco de economía, un poco de derecho, teoría literaria, literatura, además de todas las asignaturas de periodismo, y además damos hasta estadística, ¿no? Que muchísimo, por ejemplo, en derecho no se da estadística en España, ¿no? No es fácil que haya estadística o otras asignaturas más matemáticas, como sí que tenemos en periodismo. Entonces, yo con eso lo que quiero decir es que es cierto que puede que los periodistas a veces nos equivoquemos a la hora de trasladar la educación financiera y la información financiera, pero sí que creo que somos los que mejor preparados estamos en un principio para dar esa información. Y también creo que somos los que tenemos o que hemos sido enseñados para una función que a mí me parece muy importante, que es la búsqueda de la verdad y hacer pública esa verdad. Yo creo que si algo diferencia a Occidente de otras civilizaciones, no es justo la ficción. Yo siempre digo, mira, pues el arte, la arquitectura, las catedrales, pues existen en muchos sitios, las pirámides, pues no puedes decir que son mejores las de Egipto que las de México. La arquitectura, el arte, la literatura, pues es
universal. Sin embargo, el método de búsqueda de la verdad, pues el método científico es algo profundamente europeo, desde la duda socrática, pasando por Aristóteles, pasando por Galileo, y el método de búsqueda de la verdad a partir de verificación de información que tenemos los periodistas, que estamos realmente en general, además surgieron a la vez el periodismo y la ciencia, es una fórmula que solo aparece también en los medios occidentales de democracia, y en ese sentido creo que somos la mejor profesión para llevar a cabo esa información exhaustiva y especializada. Y quiero también decir que somos una profesión creadora. Es decir, yo siempre me gusta decir que los premios Nobel de literatura casi siempre han ejercido el periodismo, y los mejores periodistas, los mejores escritores en español, desde Galdós a Delibes, desde Vargas Llosa a García Márquez, han sido periodistas. Y también somos una profesión que sufrimos mucho por decir la verdad. Es decir, el año pasado, en el año 2019, murieron 49 periodistas por contar la verdad y por explicar la verdad al mundo. No creo que hayan muerto 49 cineastas, ni 49 politólogos, ni 49 sacerdotes, ni 49 banqueros. Es decir, somos una profesión que está muy vinculada básicamente al análisis de la realidad, a contar esa realidad y a educar y contextualizar esa realidad, entre otras, la realidad financiera. No sé si más o menos si queréis comentar alguna puesto otra, que posiblemente sea una lección del primer día de clase, pero yo quería saber tu opinión. No, de lo que consta mi pregunta. Quería saber tu opinión sobre la formación, los planes de estudios que hay ahora en una universidad de gran prestigio, por ejemplo, cualquier otra, para la especialización del periodismo. Efectivamente, es la profesión más idónea para la transmisión de la información, efectivamente, y de la verdad, y que eso es lo que más va a ayudar, en este caso, a mejorar la educación financiera de la ciudadanía. Pero, ¿qué están haciendo los alumnos ahora? Quiero preguntarte, para que tú amplíes un poco cuál es el día a día junto al plan de estudios de la universidad. Bueno, en primer lugar, yo creo que los grados, que es lo que ellos están estudiando en este momento, los que tenemos ahora, la universidad tiene diferentes tipos de estudios, tiene grados, tiene posgrados, que serían máster, y luego tiene un doctorado, ¿no? Los estudios de grado son generales y tienen que ser así. En Estados Unidos incluso son más generales. En Estados Unidos el mismo grado puedes estudiar literatura y astronomía en el mismo grado. Eso es una cultura general. Por lo tanto, la especialización no tiene que ir esencialmente en el grado. Pero el grado de periodismo en concreto tiene varias asignaturas que les ayuda a comprender la información financiera para luego describirla bien y contextualizarla. Entre otros, tienen asignaturas de Derecho, tienen asignaturas de Economía, tienen, en concreto en la Carlos III tenemos la asignatura de Periodismo Económico, tienen Empresa Informativa, que también pues es una parte más de cómo funcionan las empresas, de cómo se hace un balance, etcétera, etcétera, y tienen esa formación, además de la formación de cómo traducir, entre comillas, o el tecnicismo a un lenguaje más claro, ¿no? Que es una de las funciones del periodismo y sobre todo del periodismo especializado, esa función de traductor, ¿no? Por lo tanto, en el grado tienen esa formación en fundamentos económicos, en economía, en estadística, en derecho, también en historia contemporánea, que es importante, etcétera, ¿no? Y luego existen posgrados, obviamente, ¿no? Existen posgrados que están más o menos vinculados a la información económica, pero que se supone que cuando alguien hace un posgrado en periodismo económico o en periodismo financiero, pues ya se quiere dedicar exclusivamente a ello. Cuando lo que te dice el mercado laboral, básicamente, es que, pues uno empieza donde uno puede y donde uno consigue trabajo, por lo tanto es buena esa formación global que ellos reciben, y a partir de ahí pues te empiezas hablamos de la diferencia entre periodismo especializado y periodismo acostumbrado, ¿no? Es decir, cuando tú haces mucho tiempo
información sobre cine, información sobre ciencia, sobre deporte o sobre finanzas, al final te terminas acostumbrándote, pero también te terminas especializando, porque la diferencia, básicamente, entre un periodista especializado y uno que no lo es que conoce las fuentes, es decir, qué fuentes son solventes. Y en ese sentido, el periodismo yo siempre digo que es la vacuna contra la fake news. ¿Por qué? Porque el problema de la fake news es que no diferencia la fuente. Hay fuentes masivas que mienten mucho y el periodista lo que hace es conocer qué fuente es la solvente. Yo siempre digo a los alumnos, un periodista es aquel que tiene una buena agenda de fuentes y de fuentes solventes para que te expliquen las cosas. El periodista no tiene que saber las respuestas, tiene que conocer las preguntas, tiene que saber preguntar y conocer quién le tiene que dar las respuestas. Y en ese sentido, pues también la forma en la que se estudia la carrera le da esa formación para conocer a quién buscar, quiénes son las fuentes solventes, quiénes son las menos solventes, quiénes son fuentes que son interesadas en darte una información, vamos a decir, tergiversada, y en ese sentido a mí me parece que, bueno, pues que se les prepara para ello. Luego, como en todo, lo que decía al principio, el periodismo es una profesión creadora de primer orden. No somos críticos de arte, nosotros somos los Picassos, no somos los que hacen la crítica sobre Picasso, ¿no? Nosotros somos los Almodóvar, no somos los que hacen las críticas de Almodóvar, ¿no? Entonces, como todos los creadores, pues hay creadores que tienen mucho talento y que lo hacen muy bien, otros que lo hacen normal y otros que lo hacen peor, como en todas las profesiones creativas. Claro. No somos una profesión tan técnica que todo el mundo lo hace igual. A lo mejor la profesión médica es una profesión donde cuando uno va a un traumatólogo, pues hay un protocolo y prácticamente, pues a lo mejor las operaciones, pero hay un protocolo, ¿no? Aquí no existe protocolo, cada día es distinto, cada día es diferente, cada fuente es diferente, cada contexto es completamente diferente también, y entonces, bueno, pues hay gente con más y menos talento como en todas las profesiones creativas. Y luego también, como en todos lados y como en todas las profesiones, pues hay lo que llamamos periodistas sobrecogedores, ¿no? Es decir, que cogen sobre. Pues claro que los hay, pero también hay políticos, también hay banqueros, también hay jueces, también hay médicos, también hay farmacéuticas. Es decir, todo lo humano es susceptible de ser corrompible, pero de entre las menos corrompible es la profesión de periodista. Tu descripción sobre dos términos fundamentales como son las fuentes y la forma de preguntar, que creo que si se educa al periodismo en esas cuestiones, acompañado lo vamos a dejar, precisamente porque sugiere alguna otra pregunta, lo vamos a dejar para el coloquio, efectivamente, porque yo creo que el uso correcto de esos dos términos, los que tú enseñas a tus alumnos, van a ayudar mucho a cualquier tipo a la educación financiera, efectivamente. Es una información muy difícil y todavía bastante poco asumida por el ciudadano, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pasar a la siguiente ponencia, que la va a impartir María Eugenia Martínez Oña, que cumple con el viejo refrán de ser cocinero antes que fraile, porque tiene una amplia experiencia profesional como redactora especializada en economía y finanzas, el ABC, El Mundo y la Gaceta de los Negocios, entre otras publicaciones. Nos acompaña aquí en Málaga, en la sede de Edufinet. Buenas tardes, María Eugenia. Buenas tardes, muchas gracias, Pedro. Bueno, buenas tardes. Lo primero de todo, dar las gracias a la organización por invitarme a participar en esta mesa redonda. Antes de nada, referirme a la importancia de la educación financiera, lo cual se advierte más en una época de crisis como la que vivimos, al igual que ocurrió en la de 2008, cuando incrementó su papel y relevancia. Quizás es oportuno recordar qué entendemos por educación financiera y bueno, bien, la educación financiera está entendida como las tendencias que se desarrollan por entidades e instituciones para familiarizar a los ciudadanos con las cuestiones financieras para que puedan interpretar la realidad y tomar decisiones financieras. Y bien, quisiera destacar la trascendencia de un adecuado conocimiento o formación financiera y en especial en la difusión de la información en tres vertientes: los medios de comunicación, las fuentes informativas, empresas e instituciones, y los ciudadanos. Respecto a los medios de comunicación, habría que señalar su papel crucial como intermediarios informativos y por el carácter pedagógico que tienen en ello, y más si se trata de una información económica. Nos referimos tanto si el medio es de carácter económico y cuanto no más si es de carácter general por su alcance superior. Y también nos referimos al amplio espectro de medios, tanto escritos y audiovisuales como los nativos digitales y ediciones digitales.
Los medios se enfrentan al reto constante de saber adaptarse a los nuevos canales y distintas realidades informativas, redes sociales, WhatsApp, nuevos soportes, y a situaciones de sobreinformación del público y de posible manipulación o censura informativa. De ahí la importancia de una capacidad e información adecuada de los profesionales de los medios, de saber discernir de una adecuada formación y preparación general y también económica y financiera para trasladar adecuadamente este tipo de información al público, teniendo en cuenta que estos aspectos afectan a toda la ciudadanía en general, desde la macroeconomía hasta aspectos cotidianos como la operatoria de una tarjeta, de una transferencia, de un cheque o de un préstamo. Y esta formación económica financiera en los medios es quizás más necesaria, teniendo en cuenta los entornos a veces complejos en los que trabajan, con limitaciones de tiempo, se trabaja muchas veces a contrarreloj, y de extensión de las informaciones, en los que tienen por delante el reto de elaborar una información adecuada que permita al ciudadano entender mejor la realidad económica. Así, sin que parezca un trabalenguas, la formación del informador es especialmente importante por el mayor impacto o el alcance de su trabajo. Podríamos llamarlo un efecto altavoz. Quería también hacer relación a las redes sociales y otros canales de comunicación y únicamente me limitaré simplemente a destacar su potencial en la educación financiera por su carácter especialmente pedagógico. Todos vemos un uso de imágenes, infografías y material audiovisual, así como por especial alcance en los jóvenes al ser un canal muy empleado por este colectivo. Y aquí también reviste una especial importancia una buena formación de sus profesionales de cara a su adecuada gestión. Asimismo, ahora pasamos a las fuentes informativas, a las empresas e instituciones, y asimismo es importante la formación general y financiera de los profesionales que trabajan en las empresas y las instituciones para saber transmitir la información económica y financiera y así llegar mejor a los medios y al público en general, además de a los distintos grupos de interés. Así, de cara a evitar problemas o errores en los medios, no solo es importante la calidad de la labor informativa de los mismos, sino también al mismo tiempo el buen trabajo informativo de las instituciones o de las fuentes informativas. Y me refiero no solo a la calidad en soportes específicamente informativos como son las notas de prensa y la comunicación que se vierte en los perfiles de redes, sino también a todo tipo de información que elabora una entidad o fuente, todo tipo de informes que se hagan públicos, institucionales, económicos, financieros, cualquier otro tipo de publicación o la información publicada en su página web y en el blog de las entidades que lo tengan. Y pasamos a los ciudadanos. Tras hablar de los medios, las entidades e instituciones, dirigimos la mirada hacia los ciudadanos y la importancia de su formación financiera y su concienciación hacia una mayor cultura financiera, de cara a tomar mejores decisiones en este ámbito, con mayor autonomía. Y así vemos también la necesidad de una mayor sensibilización desde una temprana edad. Para ello, apuntamos la conveniencia de poder incluir la educación financiera en los estudios reglados y dirigirla también a colectivos y segmentos de población más vulnerables y con menor formación. Asimismo, merece una especial atención la inclusión de la formación financiera en los estudios universitarios de los profesionales de la información por el alcance multiplicador de su trabajo, como antes he comentado. Y para terminar, señalar, por tanto, los retos que se perfilan en los 3 niveles mencionados, dirigidos a mejorar y afianzar la formación financiera en general, tanto en el ciudadano como en las instituciones y también en los medios de comunicación y en sus profesionales, con una atención especial dado su amplio alcance de cara a procurar un adecuado entendimiento por parte del público. Muchas gracias. Gracias, María Eugenia. Continuamos con las ponencias. Resumimos la de María Azuaga, quien, además de su responsabilidad en Unicaja Banco al frente de las redes sociales, uno de los puntos centrales de esta mesa redonda, como veremos en el coloquio, pues conoce muy bien la profesión. Ha ejercido como periodista en el Diario Sur, La Opinión de Málaga, Canal Sur, Televisión, entre otros medios. Buenas tardes, María. Hola, buenos días a todos y todas. Bueno, lo primero, agradecer a Edufinet la invitación a participar en esta mesa redonda. Un saludo también a los alumnos de Carlos. Bueno, voy a empezar brevemente comentando un poco el reto existente en nuestra sociedad actual respecto a la cultura financiera, ¿no? La cultura financiera es con carácter general un reto para las empresas, instituciones y ciudadanos por cuanto es un elemento imprescindible para adoptar decisiones financieras coherentes, informadas y responsables, ¿no? Especialmente en una época con tanta incertidumbre como la actual en la que se afrontan importantes riesgos, ¿no? En la mayoría de los países existe un considerable déficit entre los ciudadanos que no desaparece, sino que incluso puede llegar a acentuarse entre las generaciones más jóvenes, ¿no? La formación en materia económica y financiera, más allá de esquemas reglados que afectan a colectivos muy acotados, proviene a través de diversos canales y agentes. Dentro de esos están los medios de comunicación que desempeñan un papel clave, ¿no? Por varias razones, por su notoriedad e influencia,
por su alcance o por su capacidad de crear opinión y fomentar hábitos y pautas de conducta, ¿no? Al actuar como proveedores tan relevantes, ya sea de forma pasiva o activa, sería necesario que sus contenidos y mensajes relacionados con la materia estuviesen adecuadamente fundamentados y que respetasen los aspectos esenciales del Código de Buenas Prácticas sobre los programas de educación financiera, ¿no? El reto de eliminar cualquier posible déficit de formación financiera en origen se acentúa por la dificultad de conseguir que toda la información provenga de profesionales especializados, ¿no? Y mucho más ante la realidad del entramado de las redes sociales, que ahora analizaré un poco más en profundidad, en la que el transmisor de la información puede ser cualquier persona, ¿no? Dicho esto, y adentrándonos un poco más en la importancia de las redes sociales que poseen actualmente, no hay que olvidar que son una nueva vía para el conocimiento y aprendizaje, que fueron creadas como medio de comunicación para interactuar con otras personas, y ni que decir hay que una herramienta muy poderosa, ¿no? Penetraron en la sociedad con mucha fuerza, cambiando considerablemente la forma de divulgar información, ¿no? Desde su nacimiento hasta el día de hoy se han consolidado como un canal de comunicación importantísimo. Todos sabemos que hay grandes mandatarios que sus comunicados oficiales lo hacen vía Twitter. No voy a mencionar a ninguno, ¿no? Una red social es una estructura social con millones de aristas, forma de interacción social, con un intercambio de información dinámico y constante, ¿no? La posibilidad que ofrece de interactuar con otras personas es inmensa y facilita la comunicación con otros miembros con los que poder compartir los mismos intereses, necesidades o preocupaciones, ¿no? Y bueno, no hay que olvidar que hay toda una generación, la denominada millennials, que ha crecido al abrigo de las redes sociales, al amparo de su auge, y que para ellos es el único medio de comunicación que conocen, ¿no? Ya se habla también de la generación Z, los centennials, que son todavía más intensos aún que sus predecesores en el uso de las redes sociales, ¿no? Tanto una como otra generación son grupos de edad que pasan gran parte de su vida inmersos en ellas, que han crecido en la era digital, y hay que ser muy consciente de que las redes sociales son para ellos herramientas esenciales que facilitan el acceso a la comunicación, a la formación y al entretenimiento, ¿no? Por analizar algunos datos al respecto, por ejemplo, el 89% de los denominados millennials, que son los nacidos entre 1981 y 1994, son usuarios diarios de redes sociales como Facebook, y un 75% de YouTube. El 75% de los denominados centennials, los nacidos a partir de 1995, utilizan a diario canales como YouTube o Instagram, ¿no? Con estos datos queda clara la influencia y el uso que de las redes sociales realiza un sector importante de la población, así como el provecho que se puede extraer de estos canales, ¿no? En la mayoría de los casos es la forma más directa de llegar a este segmento de la sociedad. Ante todo lo expuesto, sin duda las redes sociales pueden ayudar a mejorar el nivel de educación financiera en la sociedad, colaborar en la inclusión financiera, y hay que aprovecharlas para educar en este sentido, ¿no? De hecho, en el Plan Nacional de Educación Financiera se consideran claves en la difusión de esta materia, ¿no? El sector financiero no se quedó al margen de este fenómeno, y son muchos los blogs y publicaciones especializadas que tienen su hueco en el espectro digital, ¿no? Con un potencial muy alto de difusión pública, ¿no? De hecho, bueno, Edufinet, sin ir más lejos, es uno de ellos, ¿no? Las redes sociales tienen mucho que ofrecer también por la amplitud de perfiles especializados a los que uno puede acudir. Existe infinidad de portales con información muy concreta sobre economía personal y familiar, ¿no? Y así también un gran número de plataformas de contenidos con informaciones visibles y diferentes formatos para celebrar eventos didácticos, ¿no? Ahí están los webinars, podcasts, vídeos explicativos, juegos, concursos, ¿no? Redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn o YouTube son fuentes de contenidos didácticos, dinámicos y accesibles para los interesados en la finanza y la economía familiar. Y ya para acabar, no quiero dejar de pasar la oportunidad de mencionar el uso que de este canal y medio de comunicación se ha realizado ante las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Estamos ante una pandemia que, entre otros muchos aspectos, ha alterado la manera de relacionarnos y de consumir información, ¿no? El consumo de contenidos en redes sociales durante la pandemia se incrementó enormemente. Según estudios realizados una vez concluido el confinamiento, los españoles pasaron de media 75 horas semanales conectados a Internet durante la segunda mitad de marzo y el mes de abril.
De esas 75 horas semanales, 13 se dedicaron a redes sociales. Fue una de las actividades más realizadas para suplir el aislamiento impuesto por el confinamiento, ¿no? Facebook, por citar una de estas redes, tuvo en España más de 1.000 millones de sesiones cada mes desde el mes de marzo, ¿no? Y ya para acabar, el último dato, por ejemplo, en cuanto a los adolescentes, ¿no? El uso de las redes sociales de este sector de la población durante el confinamiento se incrementó un 170% comparado con los datos de primero, ¿no? de 2019. ¿no? Gracias, María. Nada. Transcurrida la tercera ponencia, veo que destaca como una de las constantes de esta mesa redonda, en donde los ponentes están poniendo el énfasis, las fuentes. Y yo me hago una primera pregunta, calentando motores para el coloquio. ¿Quién educa a las fuentes? Porque, como decía el profesor Elías, el periodista bebe de esas fuentes para transmitir. Ahí lo dejo. Seguimos. Junto a su experiencia en el análisis económico y financiero, Rafael López del Pozo aporta a esta mesa su contacto con los alumnos de la Universidad de Málaga como profesor colaborador honorario del Departamento de Economía Aplicada. Rafael, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pedro. En primer lugar, quisiera dar las gracias a los organizadores de este congreso por permitirme participar en un foro tan distinguido como este. Entrando ya en materia y dando continuidad a lo que tú señalabas previamente en tu intervención inicial, tenemos que tener en cuenta que el proceso de internalización iniciado a finales de la década de los 80 del pasado siglo, que viene impulsado por la implementación de políticas económicas de oferta tendente a profundizar en la liberalización y en la flexibilización de los mercados, y por otro lado el intenso desarrollo tecnológico aplicado a las actividades productivas, ha llevado consigo un aumento del grado de interconexión e integración de la economía que ha dado lugar a que hoy se encuentren plenamente globalizadas. Esta ampliación de las posibilidades de elección, que ofrece un mundo que viene marcado por una contracción del espacio y la aceleración del tiempo, ha llevado a que las empresas, por un lado, expandan y amplíen su mercado objetivo y, por otro, a avanzar hacia una asignación más eficiente de los recursos mediante una reestructuración de sus procesos y la desintegración vertical de sus estructuras productivas, que ha derivado de una localización y externalización de la materialización de ciertas actividades que van más allá de las fronteras de sus territorios tradicionales en aras de aprovechar las ventajas competitivas que existen en materia de coste y las derivadas de la propia especialización. De este modo se han abierto nuevas vías de despegue económico y se ha procedido a la incorporación en la escena mundial de nuevos países competidores que ha dado lugar a una extensión del perímetro de los centros de gravedad económica y a un desplazamiento de los ejes de crecimiento. Asimismo, estamos asistiendo a que las modalidades de la producción internacional y del intercambio fronterizos de factores de producción están pasando gradualmente de formas tangibles a intangibles. La manifestación más clara de toda esta realidad se ha traducido en unos flujos internacionales que son mucho más abiertos e intensos, tanto en términos de bienes y servicios como de capitales, personas, información y tecnología. Si hacemos un repaso rápido de los datos, vemos cómo actualmente el volumen del comercio internacional es aproximadamente 41 veces superior al registrado en los comienzos del GATT. Y, por otro lado, los flujos de inversión directa extranjera se han multiplicado por 7 desde 1990. Este crecimiento de la actividad económica ha tenido su reflejo, obviamente, en la vertiente financiera y, a pesar del impacto de la crisis económica y financiera de 2007, los flujos financieros internacionales se sitúan actualmente en torno al 7% del PIB mundial, con un crecimiento acumulado cercano al 700% en relación a los niveles que existían hace 30 años. Asimismo, el número de productos y servicios financieros es 25 veces superior al existente en 1950 y la complejidad, se mide en términos medios, se considera que se ha multiplicado por 20. Finalmente, la revolución del Big Data ha implicado que más del 90% de los datos que hoy existen en el mundo se hayan generado en un par de años y las previsiones apuntan a que en el próximo quinquenio se multipliquen por 10, si bien únicamente se utiliza en torno a una décima parte. Mientras que en 1992 únicamente había operativas 10 páginas web, hoy día superan los 1.500 miles de millones, de los que en torno a 200 millones se encuentran activas. Sin lugar a dudas, la realidad económica y social a la que hoy nos enfrentamos dista y mucho de la que hace casi 200 años David Ricardo formuló su teoría de la ventaja competitiva en un intento de explicar el comercio internacional como la expresión máxima de globalización de la época. A nadie se le escapa que las reglas del juego han cambiado y que la ciudadanía actualmente, aun cuanto cuenta con mayores niveles de oportunidades educativas que sus antecesores, que se ha traducido en un mayor capital humano y disfruta de más y más potentes instrumentos para acceder y procesar datos,
se asoma a un escenario sumamente complejo, dinámico y cambiante. Y en este contexto, una base analítica sólida y rigurosa, junto con la disponibilidad de información fiable y de calidad, constituyen obviamente una condición necesaria, si bien no suficiente, y un requisito esencial, tanto para una adecuada y responsable toma individual de decisiones económicas y financieras, como para ejercer una conciencia crítica que le permita interpretar lo que acontece en su entorno. En ese marco, la educación financiera puede desempeñar un papel nuclear en la consecución de ambos objetivos, en tanto que contribuye potencialmente a elevar el grado de autonomía del ciudadano como agente económico y financiero, al permitir, como señala la OCDE, por un lado, adquirir conocimientos y comprensión en materia económica y financiera, desarrollar competencias en estos ámbitos, como señalaba anteriormente Maritenia, con capacidad para utilizar los conocimientos en beneficio propio y, finalmente, realizar elecciones informadas con conocimiento de los riesgos que se asumen. Atendiendo la importancia que se le ha atribuido a la educación financiera durante los últimos años, que se ha traducido en una expansión sin precedentes de la iniciativa que, en favor de su difusión, los ciudadanos pueden acceder a través de diferentes canales a un sinfín de iniciativas y programas para hacer su incursión en las diferentes materias y temáticas que la conforman. Por otro lado, el desarrollo de Internet ha permitido que su consumo se pueda efectuar en cualquier lugar y momento y acceder de manera mucho más rápida y barata a la información económica y financiera, si bien en muchos casos, sin que tanto ni una cosa ni otra se haya sometido a unos niveles mínimos de control y de calidad y contraste, derivando en ciertas ocasiones en situaciones de inadecuada información y sobre desinformación respectivamente. Bajo estas coordenadas, para que se cumplan su cometido y resulten eficaces, se requiere o adquiere una importancia crucial la existencia de agentes y colectivos profesionales que sean serios y solventes, que puedan participar tanto en el diseño y en la ejecución de los programas de educación financiera y en la generación y distribución de información económica y financiera a fin de que constituya una buena materia prima para la correcta toma de decisiones. En este sentido, como ya apuntara el director del proyecto de UFINET, José Manuel Domínguez, en la presentación de varios programas ya desarrollados, orientados con carácter específico a este colectivo, y como también recogió un artículo publicado en la revista Stoicos, los periodistas constituyen el papel de correa de transmisión de importancia estructural de las nociones económicas y financieras a la ciudadanía y en relación con la percepción de la realidad socioeconómica, así como de eslabones esenciales en los procesos de generación y transmisión de la información. Esta función adquiere una significación aún mayor, si cabe, en el contexto como en el actual, en el que los problemas y los conceptos económicos marcan la existencia diaria de los ciudadanos. Ahora bien, más información no debe confundirse con menos conocimiento. El periodista debe dominar mínimamente los conceptos económicos y financieros para transferir la noticia y la idea. Y ahora bien, trasladando los planteamientos de Van Nieuwenhuis en este campo, la supuesta acreditada solvencia del emisor no debe reemplazar en ningún caso el sentido crítico del ciudadano ni llevarlo a confiar plenamente en los inputs recibidos para la solución de sus problemas económicos y financieros, pues en este caso podría conducir a una reducción de sus capacidades para construir estructuras estables en los procesos de toma de decisiones. Decía que José Luis Gómez Boza suma una larga experiencia en el mundo de los consumidores, en el que llegó a desempeñar la Secretaría General de la Unión de Consumidores de Andalucía. Lo conozco muy bien, pues ha cumplido con creces como si de un profesional de la información se tratase desde 1993, con lo que sería su segunda vocación, como tertuliano y colaborador en la cadena SER, en Onda Cero, en Cadena COPE, Radio Nacional, Canal Sur Radio. José Luis, buenos días. O buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿No hay en Pedro. Sevilla otro uso horario? No, de momento no, Lo que hay es otro uso de temperatura porque llegado el mes de mayo en el que nos encontramos, 25, 26 grados es una temperatura bastante habitual en esta fecha. Permitidme la broma, pero son temperaturas poco normales para la altura del mes de noviembre en el que estamos. Bueno, en primer lugar, no cabe más que agradecer a la organización de este tercer congreso de educación financiera de UFINET y agradecer y felicitar por tercer año de celebración de este congreso y por los 15 años que un proyecto de responsabilidad social como es UFINET, con clara vocación docente y pedagógica, viene trabajando, como digo, en estos últimos 15 años con un objetivo no único, pero sí primordial, como es el fomento de la cultura financiera. Por supuesto, agradecer la labor de Pedro como moderador, gran amigo, como bien ha dicho. Sí es verdad, Pedro, que te ha faltado
un detalle en mi currículo, también soy tertuliano de Betis Televisión, medio importantísimo donde los haya en este país. Y, por supuesto, agradecer también a los compañeros de esta mesa redonda. Para mí es un honor estar entre estos profesionales de la información, de la formación, del sector financiero, que ya nos han aportado bastante con sus ideas, con sus pensamientos y que, por supuesto, en el debate lo enriquecerán sin duda. He hablado de carácter docente, de carácter pedagógico. Yo creo que la formación, bien sea reglada o no reglada, es un elemento fundamental a la hora de abordar la educación financiera y los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque aunque el medio de comunicación lo que facilita es información al ciudadano, al consumidor de esa información, pero no hay que perder de vista que si esa información, como bien decía Rafael anteriormente, esa correa de transmisión de esa información no se hace desde un punto de vista con una adecuada formación, con un adecuado componente pedagógico, podemos convertir esa información en una desinformación para el ciudadano, para el consumidor. Por lo tanto, es esencial el ámbito formativo, ya no solo de los medios de comunicación, de los profesionales, sino de todo lo que conlleva, de todo el sector de la información, de las fuentes de información que, como bien decía el moderador, se ha mencionado en varias ocasiones en lo que llevamos de mesa redonda. Por lo tanto, es importantísimo, entre otras cosas, porque la relación entre el ciudadano como lector de esa información y el profesional, teniendo un objetivo común, como es ofrecer la información y demandar esa información, pero yo creo que obedece en distintas formas el papel del ciudadano, el cómo se acerca al ciudadano a esa información, a cómo el periodista, cómo el medio de comunicación transmite esa información. Incluyendo, aunque el objetivo sea común, pero se puede dar la circunstancia, como lamentablemente se da, que determinados medios de comunicación, más que informar, vendan información. Es decir, ¿cuál es el objetivo último de un medio de comunicación? Obviamente, informar. ¿Vender esa información está entre sus objetivos? Es algo que dejo encima de la mesa, nunca mejor dicho. Yo en esta semana he hecho un ejercicio práctico, poco científico, pero sin duda pragmático total y absolutamente, que es cómo en la última semana, concretamente en los días 13 y 14 de este mes de noviembre, se han aprobado 2 textos normativos. Creo que no son muy relevantes, no son de una importancia capital, pero sí tienen cierta importancia desde un punto de vista informativo. Una es la ley, 7/2020 de transformación digital del sistema financiero, y una circular de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre publicidad de los productos y servicios de inversión, aspecto importantísimo desde el punto de vista del consumidor, porque regula cómo debe ser la publicidad de esos productos y servicios de inversión y cómo debe llevar a esa publicidad desde un punto de vista informativo al consumidor. Pues bien, tanto una ley como la circular, exclusivamente un solo medio y de carácter especializado es el que ha recogido entre su noticia esta información de la publicación, de la aparición, de la aprobación de estos 2 textos normativos, sí, con cierta relevancia desde el punto de vista financiero. Además de esta publicación, como digo, especializada, sí han aparecido en otros medios de comunicación de carácter eminentemente jurídico y que se trata las noticias desde un punto de vista técnico. Finalizo poniendo estos 2 ejemplos con lo que debe ser la información, la formación de los profesionales y la relación de los medios de comunicación y la educación financiera. Muchas gracias a todos y a vuestra disposición en el posterior debate. Bueno, cerramos este capítulo de ponencias con Iñaki Miguel, al que le pido brevedad para tener un sano coloquio en cuanto al contenido de las preguntas y a su extensión. Desde el segundo curso de su licenciatura
trabajando en prácticas, la vida profesional de Iñaki Miguel ha transcurrido por el mundo de la comunicación financiera, aportando información desde la agencia DEVA y poniendo al corriente a sus lectores de la publicación Capital Corporate, de todo aquello que se refiere a adquisiciones, fusiones y capital riesgo. Iñaki Miguel está en Madrid. Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro, y buenas tardes a todos los compañeros de la mesa virtual, ¿no? Que qué pena no poder estar en Málaga, ¿no? Y poder disfrutar de vuestra compañía y también de esa maravillosa ciudad. Y sobre todo agradecer también mucho mi presencia de Edufinet, ¿no? Por invitarme para hablar un poquito, sobre la educación financiera, ¿no? Y la relación con los medios de comunicación. Además, me toca de cerca, ¿no? Porque al final soy el único periodista ejerciendo ahora mismo en un medio de comunicación, si bien es un medio de comunicación un poco especial, ¿no? Porque, bueno, nos centramos mucho en escribir sobre empresas y sus planes de crecimiento y vamos dirigidos a una audiencia que es la élite desde el punto de vista de conocimientos financieros, con lo cual no tengo casi que explicarles lo que pasa, sino muchas veces utilizamos a muchos lectores como fuente, ¿no? Para que nos expliquen cosas que están pasando, ¿no? Pero vamos, principalmente, a mí lo que me gustaría es centrar un poco y ver un poquito cómo es el tema, realmente la educación financiera de la población en general para su toma de decisiones financieras, que yo creo, como decía Pedro en su momento, es lo que le va a dar libertad al final para muchas decisiones que tienen que tomar y para su día a día en la vida, ¿no? No tanto como te puedes ir a la formación del propio periodista o qué medios puede utilizar para llegar a esa formación financiera, sino que yo creo que, y siendo periodista y viendo los medios de comunicación, creo que hay una gran falta de transmisión de información a la gente sobre conocimientos mínimos que deberían tener de tomar decisiones en su vida, desde cuando ves una hipoteca, que es un tipo variable, que es un tipo fijo, que es un Euribor, oye, ¿qué es el IRPF? ¿Por qué? ¿Qué es esto de los tramos? Oye, el IVA reducido, ¿por qué hay IVA reducido? No hay IVA reducido. Oye, ¿y si cojo una hipoteca multidivisa o no la cojo multidivisa? Hay 1000 temas que tratar. O sea, si invierto en un fondo de inversión, ¿cuándo pago impuestos? ¿Por qué pago esos impuestos? Oye, ¿qué es eso del Bitcoin? ¿Pero ahí pago impuestos? No, es una estafa piramidal, no lo es, etcétera. Yo creo que faltan muchos, por parte de los medios de comunicación, sobre todo los económicos, falta mucha pedagogía de cara al ciudadano para que sepa sobre esos temas, tenga una mínima base, que al final pasa lo que pasa, ¿no? Ya pasó aquí en la crisis bancaria, ¿no? En el año 2008 empezó internacional, aquí llegó gorda el 11, el 12, con todo el tema de las hipotecas, y al final pasó el problema. Nadie tenía ningún tipo de educación financiera, todo el mundo tomó decisiones que ahora las vemos y sabemos que son erróneas, pero nadie pensaba en ese tipo de cosas, y yo creo que los medios de comunicación deberían hacer mucho más desde un punto de vista pedagógico, por explicar, por ir a lo que es al ciudadano de a pie y explicar una serie de cosas que yo creo que son necesarias para su propia, como bien decía Pedro, que vuelvo a repetir, su propia libertad, ¿no? Y poco más, para no hablar mucho, como seguramente en el debate hablaremos así, porque toda esta información, desde luego que sí que está disponible a la gente, pero también es cierto que la gente debe querer tener esa información, debe entrar en los medios económicos, debe entrar en los medios financieros. Y eso también, o en las redes sociales, las entidades bancarias están haciendo muy buenas iniciativas, ¿no? Y con su gran interés y su gran idea de promover esta educación financiera, pero el usuario, la población, ¿quiere verlo? ¿No quiere verlo? Sí, la gente tiene Instagram, pero siguen, por poner un ejemplo, por Unicaja, ¿cuánta gente sigue a Unicaja en Instagram? ¿Les interesa? ¿Tienen visitas? Tal. No sé, siguen a un Instagram y van a lo suyo. No sé, ahí también veo una dificultad desde el punto de vista de trasladar esa educación financiera a la gente, y sobre todo los medios de comunicación también tienen muchos problemas para poder llegar al ciudadano a pie, para poder transmitirle cualquier tipo de información. Bien. Y sin más, Pedro, luego ya podemos pasar al debate como tú convengas. Muy bien, muchas gracias. Vemos que hay una gran dificultad, efectivamente, en lo que la comunicación del profesional y el consumidor, lector y consumidor de productos financieros. Está muy claro, pero yo creo que es una labor que cada día debe ir mejorando o va mejorando. Así que, con este resumen tuyo último de la dificultad que hay, de la necesidad de mejorarlo, vamos a pasar al último acto de esta mesa redonda, que es el coloquio, y lo vamos a empezar con datos básicos, calentando motores, sin que posiblemente esos datos nos van a servir para el coloquio, porque yo creo que todos estos datos
año a año se van renovando, es decir, son las estadísticas. En este sentido, voy a dirigir la primera pregunta a Rafael, que está en la empresa Analistas Económicos de Andalucía, dedicada a estudios de mercado y realización de encuestas de opinión, para saber cuáles las respuestas en esta primera parte del coloquio. Pediría que fueran más bien muy breves. ¿Cuál es el nivel de conocimiento financiero del lector medio en nuestro país? ¿Bajo, alto, medio? Sí, pero yo creo que con carácter previo hay que tener en cuenta una serie de consideraciones iniciales, que como señaló hace casi 40 años José Luis San Pedro, se ponía de relieve la paradoja de que el bachiller sale de las aulas conociendo, por ejemplo, lo que es la calcopirita, pero sin haber recibido la menor información de lo que es un banco. Y que a pesar de que indudablemente es casi seguro que el flamante bachiller habrá que recurrir a algún banco durante su vida, siendo en cambio poco probable que le afecte algo relacionado con la calcopirita. En las consecuencias de esta permanente discriminación que han tenido la economía en los planes de estudio no universitarios en nuestro país, se ha visto obviamente reflejado en los diversos diagnósticos que se han efectuado basándose en los distintos estudios de alcance tanto internacional como nacional. En relación con los primeros, recientemente el Banco Mundial puso de manifiesto que solamente el 45% de los españoles mayores de 15 años son capaces de responder con solvencia a 3 o 4 preguntas planteadas relativas a cuestiones básicas sobre diversificación de riesgo, conceptos como la inflación, el tipo de interés simple o el tipo de interés compuesto. Y en cuanto en términos relativos, España ocupa en el ranking una posición de confort, la 24 de 140, superando en 16 puntos porcentuales el promedio mundial, dista mucho de los niveles que alcanzan países como Noruega, Dinamarca, Israel o Reino Unido, donde al menos 2 de cada 3 ciudadanos aprueban en materia financiera. En esta misma línea, en el año 2010, porque tampoco se acometen estudios con una frecuencia, digamos, periódica, hasta recientemente, Fidelity International publicó un estudio tomando como base la respuesta de 9.000 ahorradores de 11 países europeos, que se ponía de relieve que el 59% de los españoles mayores de edad presentaban un pobre nivel de educación financiera, 12 puntos porcentuales inferior al conjunto de la muestra. Los resultados todavía son mucho más preocupantes si atendemos al sondeo que realizó en el año 2011 ING, en la que se ponía de manifiesto que el 92% declaraba poseer un bajo nivel de educación financiera y el 56% de los encuestados manifestaba no saber analizar los aspectos necesarios para la toma de decisiones en este ámbito, como sabía anteriormente Iñaki. Muy bien, Rafael, te pediría más brevedad en esta otra respuesta. Sí, por terminar, 2 cuestiones ya muy centradas en el ámbito de los alumnos de 15 años de edad. Las pruebas PISA revelan que los estudiantes españoles muestran los conocimientos financieros inferiores a la media de 13 países de la OCDE. Muy bien. Bueno, que se incluye en el estudio. Y ahora, vamos a ver, Rafael, ¿se ha investigado en los estudios o sondeos que tú conozcas si el consumidor de productos financieros, el sujeto sobre cuya educación financiera estamos debatiendo en esta mesa redonda y su relación con los medios de comunicación, va directamente a los medios de información a adquirir ese conocimiento porque no tiene otra vía? ¿Tienes alguna idea de que se haya investigado o se haya hecho un estudio sobre ese tema? No, ahí te puedes encontrar con diferentes estudios internacionales. Lo que ponen de manifiesto es que en términos medios, en torno al 50% toma sus decisiones financieras tomando como referencia las recomendaciones que le efectúan su entorno más cercano. Tienen en cuenta también los resultados que están elaborando por parte del Banco de España en la encuesta conjuntamente con la Comisión Nacional del Mercado de Competencia, pero digamos que a escala internacional los resultados, digamos, por dar un dato concreto, es en torno al 50% y solamente en torno al 15% atienden, digamos, directamente a medios especiales. Muy bien, pues pasamos a la siguiente pregunta y nos detenemos ahora en el profesional, es decir, en el otro lado de la mesa y su nivel de formación en la economía y en las finanzas. María Eugenia, como directora de comunicación, tiene contacto a diario con los profesionales. Le pido mucha brevedad, por lo que le voy a formular la siguiente pregunta. En su opinión, esa experiencia, ¿qué opinión te da del nivel que tiene el colega, el profesional? Bueno, porque a fin de cuentas lo que hay al otro lado del teléfono es un colega. Bueno, yo entiendo que en general se percibe lo que es la formación general del periodista buena, y de información económica normalmente solo el periodista de información económica suele tener experiencia, suele tener formación especializada. Entonces, eso, bueno, hombre, siempre hay retos y siempre hay cosas que mejorar, ¿no? Pero yo me atrevería a decir, aparte de eso, la importancia, aparte ya de la formación, del rigor, del interés
y de la capacidad de aprender. Eso son 3 cosas importantes. Y aprovecho para decir y para poner en valor la aportación, la labor formativa que está haciendo la asociación de la PIE, la Asociación de Periodistas de Información Económica. Muy bien. La pregunta está abierta. Profesor Elías, a todos. Desde el aula, una breve opinión sobre esta formación. ¿Cómo lo ve de esos antiguos alumnos que van a visitarle y que usted lee a diario en los medios de comunicación, oye o ve? Bueno, yo pienso que aquí hay 2 elementos que hay que diferenciar. En primer lugar, la información financiera es una información compleja y como tal, igual que la anécdota esta de cuando el rey de Persia le preguntó a Euclides que le diera una forma fácil de aprender matemáticas y el matemático griego le dijo, majestad, no hay caminos reales para las matemáticas. O sea, la información financiera es una información compleja, ¿no? Entonces, partiendo de eso, a mí me parece que es cierto que se puede dar más en cualquier otro, pues en los institutos. También es cierto que me parece importante la información sobre geología, sobre el medio ambiente, sobre física, sobre historia, etcétera. Entonces, bueno, todo eso es importante. Creo que es importante también la información que dan a la sociedad los agentes económicos, por ejemplo, los asesores que están en los bancos, etcétera, etcétera. O sea, ahí es importante. Entonces, respecto a tu pregunta, ¿los alumnos saben o no en información financiera? Pues cuando ellos tienen que hacer un reportaje de información financiera, no lo hacen mal. Es decir, ellos, porque una cosa que sí saben mucho es buscar en Internet. Y buscar, a lo mejor, si le pregunto ahora mismo cuál es la diferencia entre interés compuesto, interés variable, o cuál es el interés que utilizan, o la fórmula de calcular el interés de una hipoteca, pues no lo sabrán, pero lo saben buscar. Y eso a mí me parece importante. Y por otro lado, a mí me gustaría también decir que es complicado que la sociedad en general lea información compleja, por mucho que nosotros la traduzcamos como periodistas, ¿no? Entonces, a mí me parece que también hay que darle una responsabilidad no solamente a los periodistas o a la formación de periodistas, sino también a los que están en las instituciones financieras que tienen contacto con la sociedad. Y hemos visto también que en esta crisis que se ha comentado, la culpa no la tienen los periodistas, a lo mejor mucha culpa la pueden tener pues estos agentes que estaban al lado de la gente cuando iba a pedir una hipoteca, le tenían que decir, oiga, señores, usted no tiene, no puede, no debería de pedir una hipoteca, o usted no debería de invertir en bolsa, porque no todo el mundo está capacitado para invertir en bolsa y ni sabe lo que es un producto financiero en el que puedes perder capital, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que eso también no hace falta darlo en el instituto. Creo que cuando uno tiene un poquito de dinero y va al banco, le deberían de asesorar allí y no esperar buscar esa información en los medios de comunicación. Y luego quería decir otra cosa que también me parece importante en las redes sociales. Las redes sociales, los estudios que nosotros tenemos es que la gente sigue masivamente a personas, es decir, influencers o lo que sea, no instituciones, no tanto instituciones, que también, pero menos, ¿no? Entonces, ahí, pues a lo mejor una cosa interesante sería que hubiese a lo mejor más economistas o más financieros o más que tengan sus propias redes sociales y que den consejos. Y no tanto a lo mejor entidades, porque lo que nosotros tenemos es que la gente en general sigue más a personas. O sea, el gran éxito que comentaba antes de Trump, por ejemplo, es que él tiene la red social y la maneja él, ¿no? Y en estos momentos vivimos en una sociedad en la que, por ejemplo, pues un futbolista como Sergio Ramos puede tener 17 millones de seguidores en Twitter y Marca tiene 5 millones. Entonces, ¿quién es más medio de comunicación? ¿Sergio Ramos o Marca? Pues a lo mejor Sergio Ramos tendría que hablar de finanzas y dar consejos sobre finanzas, ¿no? No lo sé. Mejor no. Recojo... perdón, María, perdón. Sí. No, estaba contestándole a Carla. Adelante. Estoy de acuerdo con lo que has comentado del tema de los influencers, ¿no? De hecho, hay muchas estrategias de comunicación en redes que se basan en tener influencers, ¿no? Pero, claro, tú hablas de influencers especializados. Debería de ser así, ¿no? Es verdad que las redes sociales asustan un poco, ¿no? Entonces, pues tiene su riesgo, ¿no? Pero sí que estoy totalmente de acuerdo en lo que has comentado, ¿no? Que hay que tenerlo muy en cuenta.
María, no te retires del micrófono porque justo tenía una pregunta para ti después de que recoja ese mensaje del profesor, es decir, a las instituciones financieras, y lo recoja con mucho agrado en la sede de Dufinet, porque eso es lo que hace esta institución educativa de Unicaja Banco desde hace muchos años y que lo plasma materialmente, como estamos viendo, en su tercer congreso. Así es. ¿Qué podemos decir desde aquí? Que cunda el ejemplo. María, quería saber tu opinión sobre ese exceso de información financiera que hay y cómo puede influir en la mejora de la educación o incluso mejorar su calidad cuando es patente, y sabemos todos, el profesor acaba de apuntarlo también, el profesor Elías, que gran parte de ese exceso tiene su origen en las redes sociales. Sí, de hecho, bueno, uno de los problemas una de las características, no problemas, características de la sociedad actual es la sobreinformación, ¿no? Bueno, el exceso de información mejora cualquier tipo de formación en cuanto a la existencia de que hay más canales a los que acudir, ¿no? La oferta es mayor, la oferta informativa es mayor. Ahora bien, nos encontramos con el problema que ya ha surgido en la mesa anteriormente, que es que hay que saber a dónde acudir, ¿no? El proceso de democratización de la red abrió la puerta a que cualquier persona conectada a Internet pudiese crear contenido y compartirlo, ¿no? Ya no solamente los grandes medios de comunicación o los periodistas especializados son generadores de información y opinión, sino que esta opción está al alcance de todos, ¿no? La falta de rigor siempre ha existido, solo que es verdad que ahora tiene más presencia e impacto que nunca. En este océano de información y desinformación, desgraciadamente, la desinformación se propaga antes que la información real y contrastada. Dicho esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues siempre, ya lo hemos comentado anteriormente, mirar la fuente desde la que llega la información, identificar otras noticias que haya publicado esa cuenta, comprobar que la cuenta esté verificada y, en el caso de un blog, la especialización del autor, buscar y contrastar la noticia con otra fuente de información y que la información no se escude en el anonimato, ¿no? Muy bien, gracias. Decíamos al principio de la mesa, y lo decía en nombre de todos, que la educación financiera, y se ha dicho a través de los ponentes con otras palabras, la educación financiera hace al hombre más libre, más autónomo. He oído justo en Elías, que hablaba de Iñaki Elías, de ese proyecto. Ahora me refiero al mundo de las inversiones socialmente responsables y sectores y economías sostenibles. Hablamos del binomio rentabilidad-responsabilidad, con una reflexión que yo pongo entre dos interrogantes y que formulo a José Luis Gómez Boza, pidiéndole encarecidamente la mayor brevedad posible. ¿Qué rol deben jugar los medios de comunicación tanto en su tratamiento como en su valoración de este tipo de información que está orientada hacia empresas que puede ser susceptible de o no invertir? Es decir, con una pregunta la vamos a entender perfectamente. ¿Quién no elegiría en una compañía que participase, ¿quién no elegiría invertir en una compañía que participase en la fabricación de la famosa vacuna que todos estamos esperando? Bueno, yo creo que la respuesta está en la propia pregunta. Está claro que inversiones de esas características cualquier ciudadano la haría. Ahora bien, la dificultad está en tomar una decisión en el ámbito financiero cuando no es algo tan claro como la pregunta que estás cuestionando. José Luis, disculpa, sí. José Luis. Yo quería añadirle algo más. En el mundo de los consumidores habrá habido muchas quejas, etcétera, etcétera. ¿Qué comportamiento tienen que tener el profesional de los medios de comunicación, tanto en su tratamiento como en su valoración? Es decir, poner esa noticia que está en el binomio de inversión-responsabilidad, ¿verdad?, en la página del periódico, en el primer minuto del canal de televisión o en el segundo minuto de un diario hablado de una red de emisoras. El tratamiento global. Dos características muy claras: objetividad y profesionalidad. Es decir, objetividad a la hora del tratamiento de la información y la profesionalidad de ese medio de comunicación, de esa persona, de ese periodista, a la hora de tratar esa noticia y de darle cabida en el lugar adecuado. Porque no hay que olvidar, y lo dejo como matiz, que el consumidor se acerca a la información financiera desde una doble perspectiva. Cuando tiene un problema,
y acude a estas fuentes de información para saber cómo resolver ese problema, o dos, cuando tiene una necesidad de contratar algún producto financiero. Entonces, en ese aspecto sí es importante que esa fuente de información de la que se ha hablado desde el principio de esta mesa redonda sea una fuente de información objetiva, transparente y profesionales. Yo dejaría a la libertad de los ponentes una contestación a varias respuestas que tienen muchísima relación entre ellas. ¿Puede ser el canal online menos apto que los medios tradicionales? María, es uno de tus temas, que el tradicional para informar adecuadamente sobre aspectos económicos y financieros. ¿Qué posibilidades nos brindan las redes sociales de las que ya, esas posibilidades de las que se ha hablado? Bueno, el canal online es una opción más que brinda la oportunidad de aprovechar las nuevas tecnologías para difundir este tipo de información. Entre sus ventajas, la amplitud de canales y de perfiles y canales especializados que posee, su carácter bidireccional, así como el alcance que tiene, ¿no? Que permite llegar a miles de personas de una manera instantánea. También ofrece una amplitud de formatos audiovisuales para celebrar eventos didácticos. En esta sociedad tan globalizada es sin duda una ventaja ofrecer, por ejemplo, un curso online, interactuar con alumnos de diferentes ciudades o países, ¿no? Fijaros que en esta etapa en la que estamos, el periodo de confinamiento que hemos vivido, el canal online ha servido para que se desarrollen un montón de cursos de formación, ¿no? Ha habido, desgraciadamente, gente que ha perdido sus trabajos, que lo ha perdido parcialmente y que ha aprovechado ese periodo para hacer cursos online. Entonces, bueno, es una opción más. Vamos a entrar en la última parte del coloquio y, evidentemente, libre para pregunta dirigida a todos los ponentes. Puesto que ya hemos puesto encima de la mesa fake news, la desinformación, Iñaki hablaba también de ello. Iñaki, ¿cómo se podría combatir, aunque tú perteneces a un medio de alto standing y el lector consumidor de tu información poco tiene que ver con el medio de la calle, está suficientemente educado para interpretar y leer tu información, ¿cómo se podría combatir esa desinformación en cuanto que yo creo, evidentemente, y lo han puesto de manifiesto el profesor, José Luis, todos, es un peligro para la calidad y el progreso de la educación financiera en nuestro país? Sí, estoy contigo, es un problema muy grave porque al final es lo que decías, va a entrar. Te hablo de un ejemplo que está todos los días en medio, las famosas SICAPs, ¿no? Todo el mundo, los ricos, tienes que ir a buscar lo que es una SICAP, tal, y luego resulta que el 90% de los titulares sobre las SICAP, no los titulares, sino lo que dicen los políticos sobre las SICAP es mentira. Entonces, realmente, ya lo que te está diciendo un político que tiene la responsabilidad es totalmente incierto. Dices, entonces, ¿qué hace el ciudadano? No se va a buscar realmente la información en Internet de qué es una SICAP o por qué funcionan, cómo no funcionan, etcétera, etcétera. Se queda con 4 palabras que ha dicho alguien y punto. Entonces ya es algo negativo. Aparte que en general toda la información que tenga que ver con la economía, con las finanzas, o sea, ya tienes un perfil negativo en la ciudadanía. O sea, siempre lo ha tenido y siempre lo va a tener. Cualquier empresa, ya puede una empresa generar 1 millón de empleos este año, que si ese empresario paga menos impuestos por lo que sea, es un ladrón, pero ha generado 1 millón de empleos y a nadie le importa, ¿no? O sea, ya tienes ahí ese problema con la sociedad en general, ¿no? Dices, ¿cómo puedes combatir las noticias falsas? Al final es acudiendo, lo habéis dicho, ¿no? Es acudiendo a fuentes, a medios de comunicación que al final estén contrastados. No te puedes informar de cualquier tipo de incluso decisiones financieras que vas a tomar en un blog cualquiera, siguiendo a alguien en Twitter porque su cuñado le ha dicho no sé qué, etcétera. Y al final en España hay 3 medios de comunicación especialistas en información financiera, en papel online, 3 que son los históricos, 5 días Expansión Economista. Luego los nuevos medios de comunicación digitales, hay unos 8 o 10 que todos tienen unas secciones de economía magníficas, porque además yo estoy también con María Eugenia y con el profesor Carlos, ¿no? O sea, creo que los periodistas económicos y financieros, yo creo que son los que mejor preparación tienen de todos los periodistas que hay trabajando en la profesión. Se aprende muchísimo entre todos los años y de toda la carrera y ningún día dejas de aprender cosas nuevas. Entonces tienes que irte a esos medios, tienes que irte a la televisión cuando tengas un experto hablando sobre un tema, un experto que sí que te va a decir una cosa, porque al final llevan a gente experta y que conocen los temas sobre los que están hablando. Y al final, luchar contra las fake news o la desinformación,
muy complejo, recae la educación ya en la propia educación, no es solo financiera, sino la propia educación que el ciudadano tenga. Yo por eso siempre, ayer lo hablábamos, ¿no, Pedro? Cuando hablamos antes de la charla, que hablábamos de la posibilidad o no, y vosotros lo habéis comentado también en el debate, de que por qué no hay una asignatura de educación financiera en los colegios o en los institutos, ¿no? Ahora, economía es la única que está, por lo menos en Madrid, porque no sé si los planes son los mismos al nivel estatal, pero son asignaturas optativas, y es de emprendimiento. Si tú tienes ya una capacidad crítica desde que eres joven para poder discernir lo que es una noticia falsa, no es falsa, en general, en la información económica te va a pasar lo mismo. Es mucho más difícil. Esa capacidad crítica para saberlo. Carlos. Yo, efectivamente, estoy de acuerdo con todos vosotros. Es difícil polemizar aquí porque es verdad que solo hay una opción, y es la lucha contra las fake news está en el periodismo. O sea, solo somos los periodistas los que podemos, y los periodistas especializados todavía más, los que podemos luchar contra las fake news, porque no hay que olvidar que el poder siempre es el que más fake news ofrece. O sea, mi tesis doctoral es cómo realmente el Consejo Superior de Investigaciones Científicas mintió. Y estamos hablando del Consejo, imaginaros de ahí para abajo, ¿no? Entonces, el poder siempre va a mentir. O sea, yo no me creo lo de las fuentes oficiales. El poder va a mentir. ¿Y qué hace el periodista? Pues yo siempre digo que no somos un contrapoder, sino que somos un limpiador de cristales. Yo soy un limpiacristales. Yo limpio el cristal para que la sociedad vea lo que hay detrás, y para formar a la sociedad para que vea lo que hay detrás de ese cristal que está sucio y no se quiere ver, ¿no? Entonces, a mí me parece eso importante. También me parece importante la formación en general, no solamente en formación en finanzas, que también me parece correcto, sino también en medios, en cómo utilizar. O sea, es que no es lo mismo irte a un medio, o sea, la televisión sirve para lo que sirve para entretener. La información compleja, como es la información financiera, la información científica, medioambiental, etcétera, etcétera, la televisión, la imagen no es lo mejor para información compleja, y menos cuando tienes que hacerla en un minuto en televisión, ya es una pasada. Entonces, básicamente, realmente no es lo más adecuado. Por lo tanto, si yo me quiero enterar, tengo que ir a estas fuentes, también de Internet. Y eso siempre es importante, ¿no? Y yo quiero reforzar eso. Es decir, creo que un país que tiene buenos periodistas bien pagados, porque es muy importante que el periodista esté bien pagado, buenos periodistas bien pagados y bien formados, es un país más democrático y que tiene menos acceso a la fake news. Porque las fake news siempre van a existir, siempre han existido y siempre van a existir. Pero es una barrera en la que dice, oiga, mira, yo esto no me lo creo porque no lo saca el país, no lo saca El Mundo, no lo saca Expansión, no lo saca ABC, no lo saca el diario.es. Es decir, hay diarios que son de referencia tanto en prensa como o sea, tradicional como online, que tienen prestigio y que tenemos que acudir a ellos. En ese sentido, alargaríamos mucho el coloquio, pero una buena pregunta sería si existe en nuestro país un medio de referencia en lo que a la información financiera, económico-financiera, se refiere. Creo que no, pero sería un tema de debate. José Luis y Rafael, ¿tenéis algo que aportar a la manera de combatir este peligro de la educación financiera y de la desinformación en general para el ciudadano? Sí, bueno, la manera de defenderse es con formación y con cultura financiera, está claro. La formación, y lo decía desde el principio, es decir, proyectos de estas características cuya vinculación, cuyo carácter pedagógico es esencial, es la clave para una mejor defensa. En materia de consumidores siempre se habla. Los dos pilares fundamentales del consumidor es la información y la formación. Con una buena información y con una buena formación, el tercer pilar, que es la reclamación, no llega. Por lo tanto, importantísimo estar bien informados y estar bien formados en la materia. Yo en línea con lo que se ha señalado anteriormente simplemente puedo suscribir. Entonces, como decía al principio, el problema está en que trasladamos la necesidad de contar con una adecuada educación financiera para la toma de decisiones que en cierto grado pueden ser complejas, cuando el usuario ni siquiera es capaz de conocer qué es la inflación, cómo afecta la diferenciación entre un tipo de interés simple o complejo. Pues si no es capaz de identificar eso, como señala Iñaki, ¿cómo puede saber si puede materializar una hipoteca en multidivisa o si a tipo fijo variable o si esta opción es más conveniente que la otra? Muy bien.
Muchas gracias, Rafael. Una última pregunta, porque estamos alargando ya mucho este coloquio, que va dirigida a todos los ponentes y que a mí, personalmente, pido disculpas por poner mi interés personal en la mesa, ¿a dónde nos llevaría el camino de la censura? Es un tema de viva actualidad en nuestro país. ¿Estamos dispuestos a sacrificar el derecho de la libertad de expresión en función de qué? ¿A dónde nos llevaría ese camino de la censura cuando sabemos que en la historia de la información hay corrientes y principios en los cuales precisamente lo más adecuado para no combatir esos fake news, esas mentiras que han existido incluso en la época romana, pues evidentemente no es el censurarlas y ocultarlas? María, ¿conoces bien las redes sociales? Sí, las conozco bien y hay muchas fake news en las redes sociales. Bueno, no sé, yo creo que cualquier enfoque en el área de la desinformación siempre debe respetar la certidumbre legal, la libertad de prensa y la libertad de expresión, ¿no? Muy bien. ¿A dónde nos llevaría, Carlos, esa censura? A ver, yo creo que no puede haber censura. Es decir, a mí me parece que uno de los elementos fundamentales de una sociedad democrática es la libertad de expresión, la libertad de los medios de comunicación para indagar, para investigar, para incluso equivocarse y rectificar cuando se equivoca. Y eso es muy importante. Yo no quiero vivir en China. Es decir, es que a mí me parece muy importante, y es un país, el segundo país económico, ¿no? Que va en su economía. Es decir, a mí me parece que es muy, muy relevante el que haya absoluta libertad para decir libertad de expresión. Yo sí que no estoy de acuerdo con la libertad de opinión, es decir, no todo el mundo puede opinar de todo, porque para eso hay especialistas. Libertad de expresión es una cosa, yo puedo opinar sobre si me gusta más el Barça o el Madrid, pero yo no puedo opinar sobre si a Messi hay que operarlo del ligamento cruzado interno, porque eso es para un traumatólogo y no tengo que opinar sobre eso. Pero sí que me parece muy peligroso todas las vías que sean de controlar, de que haya alguien que no se sabe quién controle. Y desde luego no puede ser nunca un gobierno, porque la función de un gobierno no está nunca en contar la verdad, está en otras cosas, en gobernar bien, etcétera, etcétera, pero no en contar la verdad. En buscar la verdad solo está la función deontológica del periodista. Entonces, por lo tanto, a mí me produce mucha desazón el que se quiera controlar lo que digan los medios y que se considere que de otro lado pueden decidir lo que es verdad o no, ese ministerio de la verdad. Iñaki. ¿Yo qué te voy a decir? El tema está muy vivo en nuestro país. Cumpliendo las directivas de la Unión Europea, lo tenemos, por lo menos el Gobierno lo ha puesto encima de la mesa y eso va a afectar pero habría que leer muy detenidamente lo que dijo la Unión Europea, ver que por dónde iban, dónde no iban. Era más que censurar, era que los gobiernos intentaran de algún modo, con información cierta, ir en contra de noticias que son falsas completamente, etcétera, que al final es una labor que yo creo que hacen los periodistas. O sea, yo creo que cualquier periodista pueden hacerlo y, de hecho, yo estoy a favor de la libertad de expresión 100%, en contra también de Carlos, hasta de la de opinión. No hay ningún problema. Es como, el otro día lo vimos claramente, ¿no? Cuando salió Trump diciendo unas declaraciones que estaba diciendo que había habido robo en las elecciones, amaños, y le cortaron las declaraciones. Es otra cosa que yo, por ejemplo, no pudiera comprender nunca, ¿no? No me voy a meter en un discurso ni a ver en profundidad de eso, ¿no? Pero, oye, ahí está, hay una persona con una responsabilidad pública diciendo una cosa que es mentira. En cuanto termina de contarlo, el periodista tiene la labor de decir, oye, estos son los hechos y por esto es mentira. Esa persona pública, sea una empresa, sea un político, etcétera. Porque si seguimos la regla de 3, al final, por ejemplo, ningún político en este país tendría derecho a salir a la televisión. María Eugenia. Porque cada vez que sale alguna cosa se rebate con datos que es mentira. Entonces, ¿qué pasa? O cualquier incluso conversación que se mantiene en cualquier pleno del Congreso de los Diputados. Entonces, hay que dejar que todo el mundo hable, que todo el mundo se exprese y luego con datos y con hechos, que es lo que tiene que ser, es como se tiene que revertir estas cosas y es como hay que luchar contra las fake news. O sea, la censura nunca vas a poder acabar con ella. Al final, antes, cuando no había redes sociales, estaba tu vecina del quinto que bajaba a contarte algo porque la del tercero de enfrente había hecho no sé qué y era mentira. Bueno, pues, María Eugenia. Y perdona, pero sobre todo quiero enfocar que el que más fake news siempre produce siempre es el poder. Siempre. Es muy importante. Eso está comprobado también. Tomo nota. Abundar en el triángulo medios, ciudadanos y fuente, y abundar en la importancia de la formación, de una buena formación en los tres vértices,
y una buena información. Y la concienciación es fundamental. O sea, si hay bulos y si hay fake news, pues que el ciudadano tenga una concienciación por informarse, ir a la fuente correcta. Y el periodista tenga intención y ganas de hacer bien la información. O sea, esa concienciación y ese rigor es fundamental en cualquier ángulo del triángulo, en el ciudadano, en la fuente informativa o en el medio. Rafael, muy brevemente, para terminar. Sí. No, yo teniendo en cuenta que el objeto de esta mesa redonda es la educación financiera, yo la pregunta que me haría, ¿existe censura desde el punto de vista de la difusión de la información económica y financiera, teniendo en cuenta los requerimientos normativos que existen en la materia? Bueno, pues vamos a concluir con el coloquio, esta mesa redonda en el tercer congreso de Edufinet sobre medios de comunicación social y educación financiera. Yo pondría entre interrogantes, que es lo que ha quedado finalmente, porque lo que nos ocupa en este momento, en la actualidad, que no estamos muy seguros del uso correcto que hagan el poder político o los gobiernos, ¿no?, a la hora de usar la censura o cualquier medio o instrumento que limite la información, combatiendo las fake news, noticias totalmente inventadas, montadas, manipuladas, etcétera, etcétera. Bueno, la concluimos pues teniendo como un titular, y es la difícil labor que nos va a ocupar y que yo creo que sea tema de debate también en el cuarto congreso de Edufinet, seguir informando con honestidad y buscando fuentes, como decía, muchos solventes y honestas, y elevando que el año que viene nos encontremos un nivel más calidad, es decir, mejor educación financiera, y que, como nos decía el profesor, pues formemos lo mejor posible que podamos a esos futuros limpiacristales. Muy bien, muchísimas gracias por la atención, en nombre de todos los ponentes, y muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, como ha dicho don Pedro, a todos los ponentes y al moderador también, a don Pedro, por sus intervenciones.